Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Pedro Zamora, director de desarrollo de negocio de HIPO, y damos el inicio a este webinario sobre pues un tema que está muy de actualidad en estos días, que son la subida de tipos de interés. Hemos hablado de la subida de tipos de interés y ahora qué, ¿vale? Puesto que durante todos estos últimos meses hemos estado hablando de que va a haber subida de tipos de interés, como si esto fuese algo anormal, y nos ha generado a nuestros clientes mucho miedo, mucha inquietud, ¿vale? Bueno, estamos aquí para explicar dónde estamos, en qué contexto estamos, cómo va a suponer esto, qué va a suponer esto para el hipotecado y qué puede hacer, ¿no? Empezamos en el cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, ¿por qué? Sobre todo el porqué de esta subida de tipos de interés. Bueno, podemos hablar de dos razones. Y podemos hablar de la razón que se está diciendo en los medios de comunicación y podemos hablar de la razón real. La razón que se está diciendo en los medios de comunicación fundamentalmente es una razón basada en que el exceso de inflación que se ha generado por el aumento de los precios del gas, la electricidad, fundamentado sobre todo en la guerra de Ucrania, ha generado unas tasas de inflación muy altas que es necesario paliar o reducir. Bien, el hecho de que tengamos unas tasas de inflación altas es cierto. El hecho de que esas tasas de inflación vengan por la guerra de Ucrania no lo es. La realidad es que estas tasas de inflación vienen sobre todo porque desde hace ya aproximadamente 14 años se está haciendo un experimento monetario muy grande para salvar una crisis que ya conocemos todos, que casi acaba con el sistema financiero mundial, o que lo dejó muy tocado, como fue la famosa crisis de las hipotecas subprime, que después derivó en una crisis de deuda soberana que afectó prácticamente a toda Europa y a todos los países desarrollados, Japón, Estados Unidos, incluso China. Y las medidas que los bancos centrales europeos tomaron de manera concertada para evitar que la situación, que ya de por sí era grave, fuese peor. Bien, lo que tuvimos fue un shock de deuda. Debíamos mucho dinero y no podíamos devolver el dinero que debíamos. Cuando uno debe mucho dinero y no puede devolver el dinero que debe, tiene tres opciones. Lo paga, no lo paga, o genera una inflación tan grande que el dinero que debe valga menos, ¿vale? Los bancos centrales europeos de manera coordinada bajaron los tipos de interés a mínimos históricos, a tipos de interés negativos, entendiendo por tipos de interés negativos no solamente de que el Euribor haya estado en niveles negativos hasta hace bien poco, sino con respecto a la inflación real, que en ese momento estaba en la zona del 3,5%, con lo cual los bancos centrales lo que han hecho ha sido darnos dinero gratis para intentar que nuestra capacidad de consumo creciese y así, de alguna manera, reactivar la economía. Bien, para que os hagáis una idea, el 80% de los dólares del mundo se han creado en los últimos 14 años. El 80% de los dólares del mundo. Esto quiere decir, lógicamente, que ha habido y hay un exceso de liquidez en el mercado, un exceso de dinero. Y ese exceso de dinero genera inflación, ¿vale? Tarde o temprano iba a generar inflación. Es como cuando comemos de más, al principio parece que no estamos engordando, pero tarde o temprano, cuando ya dejas de hacer tanto ejercicio o eres más mayor, empiezas a ver que engordas y engordas más de un día para otro. Eso es lo que le ha pasado a la economía y ahí es el estallido de esa inflación. Inflación, por tanto, que no es una inflación pasajera, sino que es una inflación estructural, ¿vale? Y para luchar con esa inflación estructural viene la segunda parte, y es que los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés para que esto se desmadre, ¿vale? Esta es la razón, y por eso respondemos a la segunda pregunta, por la que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, ¿vale? Por esta razón única y exclusivamente, ¿vale? Y esta subida de tipos de interés, lógicamente, va a suponer para todos nosotros hipotecados un problema a corto plazo, dado que nuestra capacidad adquisitiva se va a reducir en el sentido de que vamos a pagar, pues vamos a pagar una cuota mayor de nuestra hipoteca. La tercera pregunta que expongo es ¿a qué tipo de subida nos enfrentamos? ¿Estamos hablando de una subida puntual o estamos hablando de
una tendencia, un cambio de tendencia en los mercados y un cambio de tendencia en el sesgo de los bancos centrales. Bueno, para esto tenemos sobre todo que tener en cuenta cuál es el mandato, en el caso de Europa, del Banco Central Europeo. El mandato que tiene el Banco Central Europeo por tratado no es, a diferencia de la Reserva Federal Norteamericana, que es la creación de empleo y de crecimiento económico, ese es el control de la inflación. Por tanto, sí que podemos decir que en Europa estamos ante un cambio de sesgo en los tipos de interés a corto, medio plazo, ¿vale? Es decir, no estamos ante subidas que luego, posteriormente, se vayan a retrotraer en el tiempo y vayamos a tener una bajada dentro de 3 o 6 meses. No. Creemos que durante 2022 y parte de 2023 vamos a seguir con un ciclo de subida de tipos de interés que deberían de llevar aproximadamente el tipo de interés bancario a la zona del 3,5%, zona en la que ya está cerca el Euribor, en la zona del 3%. Por tanto, creemos que vamos a tener una subida sostenida de tipos de interés hacia esa zona. De hecho, Christine Lagarde ya nos ha anunciado que eso va a ser el actual escenario de tipos de interés y que, desde luego, ellos esperan parar ahí, ¿vale? Bien, ellos dicen que esperan parar ahí. ¿Es verdad? ¿Nos podemos creer a Christine Lagarde? ¿No nos está engañando? ¿No nos está diciendo algo para que nos quedemos tranquilos y no nos llevemos a nervios? Bueno, la respuesta es sí. No creemos desde HIPO que el Banco Central Europeo pueda subir los tipos por encima del 3,5% por una sola razón, por una razón fundamentalmente. El exceso de deuda que los países tienen contraídos con los prestamistas, con sus acreedores, es tan grande que una mayor subida de tipos de interés provocaría el mismo shock de deuda que tuvimos en el año 2008. Es decir, la situación de endeudamiento de los hogares y la situación de endeudamiento del mundo hacen que sea absolutamente imposible que los tipos de interés vayan a los niveles de 2008. Ese miedo que en algunos medios de comunicación se nos ha contagiado sobre que los tipos de interés van a volver a los años 2008-2009 no tiene razón de ser. No creo que vayamos a ver un Euribor en la zona del 5,5%, básicamente no porque los halcones del Banco Central Europeo, entendiendo por halcones aquella aladura que quiere subir tipos para frenar como sea una inflación y bajarla a niveles por debajo del 2%, que es el mandato del Banco Central Europeo, sino sobre todo porque, aunque siguiésemos teniendo una inflación estructural que va a seguir durante bastante tiempo, en torno al 4 o 6%, el actual endeudamiento de los países, especialmente de los PIGS, de los países de la zona sur del euro, no permite una subida a esos niveles. Por tanto, tranquilidad, vamos a seguir teniendo una tendencia de subida de tipos de interés hasta la zona del 3,5%. Tenemos que recordar que una hipoteca es un producto financiero. Un producto financiero, como cualquier producto financiero, está ligado al mercado y a la situación económica del mercado y a la situación de confianza del mercado. Lo que quiere decir es que a lo largo de la vida de nuestra hipoteca nos vamos a estar con fases de momentos alcistas de tipos de interés y momentos bajistas de tipos de interés. Sí que es cierto que yo considero que es bastante complicado que volvamos a ver el cisne negro de 2012, que por tanto yo veo muy difícil, al menos en los próximos 10 años, y seguro me equivocaré, pero veo muy difícil que volvamos a tipos de interés del 0,5% en el Euribor o tipos de interés negativos. Eso es un cisne negro que ha pasado, algo que para el que se endeudó en su momento, en estos años, le ha venido muy bien porque se ha financiado unos tipos que no van a volver a darse en mucho tiempo, y algo que para el hipotecado, y yo soy un hipotecado, nos ha venido bien porque prácticamente hemos estado 10 años sin pagar intereses, ¿no? Lo cual nos ha venido muy bien. Pero desde luego, ni vamos a estar ante una situación extrema de subidas de tipos de interés al 5,5%, ni vamos a estar ante una situación extrema de tipos de interés en la zona del 1% para abajo. Bien, aquí, por tanto, mi análisis macroeconómico de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué podemos esperar, ¿vale? Insisto, evidentemente, como bien dicen los principales economistas del mundo, y se dice en el refrán, los economistas han pronosticado 10 de las últimas 3 recesiones. Eso quiere decir que hay 7 que hemos pronosticado y no se han dado. Con lo cual, yo como economista lo que podéis decir, lo que podéis poner es lo que yo digo bastante en solfa, ¿vale? Porque seguro que me equivocaré, ¿vale? Pero lo que nos dice la economía, y la economía es una ciencia, es lo que nosotros esperamos en las actuales proyecciones. Luego puede recrudecerse la guerra, puede haber una guerra mundial, pueden llegar los ovnis, no lo sé.
otro COVID, y esto que he dicho no vale para nada, pero la realidad es que estamos viendo cómo estas tensiones inflacionistas ya están bajando un poco. Hemos visto cómo el precio de las materias primas en el último año ha caído más de un 25% en el último mes, ¿vale? Desde máximos, es decir, una caída de un 25% intraanual. Eso quiere decir que no vamos a seguir teniendo una tendencia tan alcista de precios inflacionarios de las materias primas. Estamos empezando ya a tener excesos de stock en las empresas. Sabéis que con el COVID había un problema de producción, es decir, había mucha demanda para poca oferta, eso se está solucionando. Nosotros creemos que eso, y si a eso le ayuda una cierta estabilidad de la situación geopolítica, fundamentalmente en el asunto Rusia-Estados Unidos o China-Estados Unidos, pues la inflación no vamos a ver a corto plazo una inflación del 3%, pero desde luego no de los niveles del 10,4% interanual. Y eso va a hacer que el Banco Central Europeo y la Reserva, y fundamentalmente la Reserva Federal Norteamericana pare para favorecer el crecimiento económico, ¿vale? Bien, ¿qué supone para nosotros, para los hipotecados? ¿Cómo puedo afrontar esta subida del Euribor? Lo primero, con tranquilidad. Insisto, estamos en un producto financiero a 30 años. Vamos a pasar en este producto financiero por muchos vaivenes arriba y abajo de los tipos de interés. Para mí, los tipos de interés a 30 años, la media, y así lo descuenta el bono a 10 años alemán, que es la referencia en Europa, vamos a tener que asumir que los tipos de interés que vamos a pagar de una hipoteca a 30 años van a estar en la media del 2,5%, ¿vale? Y que, por tanto, estar por encima brevemente o por debajo brevemente es una excepción. Por lo tanto, el primer consejo que os planteo es tranquilidad. Y luego os planteo tratar la hipoteca como un producto financiero, tratar la hipoteca como algo que es un ser vivo, por así decirlo, es un producto que se puede adaptar a las circunstancias y que tiene muchísimos mecanismos para poder cambiar una situación que en el corto plazo se nos puede tornar desfavorable. ¿Qué mecanismos son? Lo primero, ¿vale? Lo tengo que decir muy claramente, acudir a un profesional. Ustedes, la mayoría de ustedes seguramente no sois profesionales de los mercados financieros, no sois profesionales bancarios y, por tanto, desconocéis cómo poder obtener el mejor resultado de la hipoteca que ya habéis contratado, ¿vale? Eso no dice nada malo de ustedes. Yo tengo carnet de conducir desde hace 20 años y no tengo ni idea de mecánica. Si tengo un problema en mi coche, acudo a un mecánico y no se me caen los anillos. Si me pongo a manipular la batería de mi coche, haré algo bastante peor y seguramente ponga en riesgo a mi familia en el siguiente viaje que hagamos. Me voy a un mecánico. Váyanse a un intermediario de crédito, a alguien que realmente les pueda decir y que pueda estudiar su hipoteca y decirles realmente lo que esconde y cómo pueden utilizar los mecanismos que la propia escritura hipotecaria contiene para que ustedes puedan generar más dinero, ¿vale? Ahorrarse en su cuota mensual. Bien, ¿qué mecanismos tenemos? 3 fundamentalmente. Primero, el más sencillo y el que recomendamos dentro de nuestra línea de acompañamiento jurídico. Negociar con el banco. Si ustedes han sido unos buenos deudores hipotecarios, si durante todos estos años han pagado religiosamente su hipoteca, el banco quiere mantenerles como clientes. Para el banco ustedes son importantes y el banco valora por encima de todo que su nómina constantemente entre en su entidad financiera y eso no lo quieren perder. Siempre van a estar abiertos a, con evidentemente un planteamiento racional, llegar a un acuerdo de novación hipotecaria, que es lo más normal del mundo. Por tanto, el primero es, vayamos a nuestro banco, hablamos con nuestro director e intentemos llegar a un acuerdo para esta situación de reducción del tipo de interés en el caso de que estemos a variable o en el caso de que hayamos firmado un tipo de interés fijo en el año 2014, 2015, de esos que se firmaban al 4 y pico por ciento, ¿no? ¿Cómo acudir a esto? Fundamentalmente, de la mano de un profesional. Un profesional que tenga interlocución con el banco. Nosotros tenemos interlocución con más de 28 entidades financieras en toda España. Santander, ING, Bankinter, BBVA, Toxbank, todas las entidades financieras podemos tener interlocución con ella. Estamos habilitados por el Banco de España para dar esta interlocución, ¿vale? Y
Fijaos que nuestra intervención, o la intervención de un profesional, no solo la nuestra, ¿vale?, supone un ahorro medio en las novaciones hipotecarias para el cliente de más de 15.000 euros cada 20 años. Creo que contratar a un profesional que le ahorre 15.000 euros en 20 años merece la pena. Esa es la primera idea. La segunda idea, no llegamos a un acuerdo con nuestro banco. Tenemos dos mecanismos fundamentales para poder afrontar la subida de tipos de interés. El primero, negociar con el banco o aplicar en nuestra escritura hipotecaria, que muchas de las escrituras hipotecarias que ustedes han firmado seguro que lo tienen, un periodo de carencia. Un periodo en el que yo puedo solicitar que la cuota no se abone, no abonar la cuota, ni capital ni intereses. Normalmente los bancos te dejan un periodo de carencia si lo has negociado en hipoteca de 12 cuotas, solicitar al banco utilizar ese periodo de carencia para prepararme o esperar a que la situación macroeconómica sea más fácil. E incluso se puede negociar ese periodo de carencia si es un buen deudor. Acudan a un profesional. Y en tercer lugar, y más importante, existen mecanismos como son los swaps, seguros de tipos de interés. Un swap es un seguro en el cual nosotros podemos decirle al banco que asuma el riesgo de los tipos de interés a través de un determinado nivel. Es decir, yo puedo negociar con el banco un swap por el cual el banco pague mi riesgo de tipo de interés a partir de que el Euribor esté en la zona del 4,5. ¿Vale? De tal manera que yo sé que voy a pagar una prima por ese swap, que voy a arriesgarme a pagar una cuota en mi hipoteca por encima hasta que los tipos de interés lleguen al 4,5, pero que si los tipos de interés van de nuevo a esa zona histórica que os decía anteriormente, del 5,5% del Euribor, estemos tranquilos porque estamos protegidos. Estos productos son productos que ustedes desconocen, pero son productos que ofrecen todas las entidades financieras y que simplemente hay que pedirlos y cotizarlos. Es verdad que esos productos requieren de una adecuada información, de una adecuada formación y de un adecuado conocimiento de los riesgos y beneficios que conlleva. Porque si no se conocen los riesgos y beneficios de ese producto, es probable que en muchas ocasiones les vaya en contra. No es un producto fácil y no es un producto adecuado para todo tipo de perfil de inversor, ni de hipotecado, ¿vale? Es un producto que hay que tener en cartera para determinados momentos. ¿Puede ser este el momento de contratar un swap hipotecario? Depende de la hipoteca que usted tenga y depende de la evolución de los tipos de interés que nosotros valoremos. Estos son los tres mecanismos fundamentalmente que nosotros planteamos. ¿Existe un cuarto? Sí, me voy a un banco que me dé en otras condiciones, es decir, un cambio de hipoteca, pero eso entra dentro de la innovación hipotecaria. E insisto, los bancos, si somos buenos deudores, van a querer negociar con nosotros. Esto para los ya hipotecados. Y para los futuros hipotecados, ¿qué ocurre? Los futuros hipotecados en este momento tienen que decidir si se van a endeudar en tipo de interés fijo o variable. Y ante esto yo siempre les digo que lo que hagan sean tomar la economía como una ciencia. Es verdad que los tipos de interés fijos son muy atrayentes en el sentido de que el tipo de interés fijo lo que nos dice es que vamos a pagar siempre lo mismo, pase lo que pase. Pero es verdad que si bien hace un año los tipos de interés eran muy interesantes, contratar cualquier tipo de interés fijo por debajo del 2%, yo dudo que contratar ya tipos de interés como los que nos están ofreciendo las principales entidades financieras al 3, 3,5% empiece a ser un buen negocio. Considero que al tratar la hipoteca como un producto financiero y al asistir todos estos productos que les he comentado anteriormente, considero que la mejor opción es el Euribor, es el variable. Y les pongo un ejemplo, el mío personalmente. Desde 2004 a 2008 los tipos de interés no pararon de subir. Mi primera casa la compré en el año 2005. Casi doblé el precio de mi cuota hipotecaria. ¿Lo pasé mal? Desde luego que sí. Pero desde 2010 hasta 2022, al tener una hipoteca variable, no he pagado intereses. He estado 12 años amortizando capital sin pagar intereses. Bien, eso me ha ahorrado, suponiendo que hubiese tenido un tipo de interés fijo del 2%, me ha ahorrado aproximadamente 32.000 euros de pago de intereses en los últimos 12 años. 32.000 euros que he dedicado a comprarme un coche, otra casa, mis hijos. Bien. ¿Es momento, por tanto, de irnos a un tipo de interés fijo? En mi opinión, tratando la economía como una ciencia y la subida de tipos de interés como una tendencia, como un activo que va a subir y a bajar. No, no es el momento. Por tanto, yo lo que recomiendo a los futuros hipotecados es valorar qué oferta nos hacen en los dos tipos, tipo de interés fijo, tipo de interés variable, e incluso
tipo de interés mixto y a partir de ahí decidir, ¿vale? Y hemos hablado de los problemas que tenemos por la subida de tipos de interés. Las cuotas de las hipotecas se nos encarecen una media de 2.400 euros mensuales, los nuevos hipotecados lo van a tener más difícil porque su ratio de endeudamiento sube, los tipos de interés a los que van a acceder los nuevos hipotecados son peores, pero también hay que decir una cosa, y una cosa muy importante. Esto es una medicina que el Banco Central Europeo toma para evitar problemas mayores. La inflación es el impuesto silencioso. La inflación erosiona nuestra capacidad adquisitiva. La inflación nos hace menos competitivos, más pobres y con menos oportunidades. La inflación es el principal mal de la economía. La inflación descontrolada. La inflación es buena en sí. La inflación descontrolada es mala. Y esta inflación, es decir, inflación con recesión, que es lo que podríamos tener en los próximos meses, es el peor virus que puede tener la economía. El Banco Central Europeo intenta que eso no ocurra, ¿vale? Todo tiene su cara B, todo tiene una cara B, como diría el grupo de rap SFDK. Todo tiene una cara B. Y esa cara B es que la inflación genera que los activos reales suban su valor. ¿Y cuál es el principal activo real por antonomasia en España? La vivienda. La vivienda va a hacer que nosotros, como hipotecados, que nuestro primer producto de ahorro es nuestra hipoteca, porque todo lo que estamos haciendo es para quitarnos hipoteca y que eso valga un dinero en un futuro para nosotros. La inflación a medio plazo va a hacer que nuestro inmueble suba con respecto al precio, a la escalada de los precios. Y eso genera algo muy interesante, y es utilizar la vivienda como un activo de inversión. Fijaos una cosa. Desde el año 1975, y pongo esta fecha porque es cuando entramos en democracia, el precio de la vivienda en España se ha multiplicado por 16 veces. No existe un activo financiero que mezcle poca volatilidad y cierta seguridad que se haya revalorizado 16 veces. Ponemos un ejemplo, las bolsas, una revalorización media anual en los últimos 25 años del 4%, media anual, teniendo en cuenta las subidas y las bajadas, ¿vale? Por tanto, en los últimos 40 años hemos crecido un 160%, ¿vale? No está nada mal, no está nada mal. No es la vivienda, por 16 veces, ¿vale? Este periodo inflacionista, para aquellos de nosotros, aquellos de ustedes que estén desahogados, pueden servir para que ustedes puedan comprar activos de inversión que a largo plazo vayan a crecer más y les sirvan de ahorro. Es decir, comprar una vivienda que hoy valga 3 y dentro de los próximos 10 años, no le digo comprar para 3 y vender para 4 en 2 meses, eso yo no sé hacerlo, al menos, pero sí, en los próximos 10 años tengo una revalorización del 50-60%. Y esa es una oportunidad muy buena en la que nosotros desde IPO estamos trabajando. Ya hablaremos de esto más tranquilamente, pero vamos a empezar a hablar con nuestros clientes para clientes que quieran hipotecarse, comprar la vivienda, darles la financiación y además ponerla en rentabilidad a través de garantizarles el alquiler, ¿vale? Vivienda, inversión, alquiler, ¿vale? Bien, estamos hablando de oportunidades de inversión que generan una TIR, una tasa de interés real, es decir, lo que nos llevamos a nuestro bolsillo, de casi el 12% anual. 12% anual que nos va a permitir, de alguna manera, no solamente pagar la hipoteca de ese bien que nos compramos como inversión, sino además generar un cash flow, un excedente de cash flow que nos permita afrontar esa subida de hipoteca como tenemos. Por lo tanto, todo tiene una cara B. Cara muy mala. Hemos explicado los mecanismos. Os recomiendo, por favor, que nos llaméis, que llaméis a IPO, que llaméis a nuestro equipo de gestores hipotecarios. Os van a dar todas las soluciones de manera totalmente gratuita, sin compromiso. Os van a hacer un estudio de vuestra situación, de qué se puede hacer. Os van a asesorar no solamente en conseguir una hipoteca, sino también en cómo cambiar la que tenemos o en cómo negociar con el banco. Que nos llaméis, que busquemos esas soluciones en ese primer caso. Y en el segundo caso,
Si tenemos un excedente de capital, existe ahora mismo un buen momento. Igual que hace 10 años, cualquiera de vosotros que hubiese seguido el mercado, cuando el S&P 500, es decir, el principal índice de renta variable del mundo, valía 500 puntos y hoy vale 4.000, es decir, que se ha multiplicado por 8 veces. Si nosotros, usted y yo, hubiésemos sabido que eso pasaba, que las acciones de Google pasarían de valer $75 a más de $1.200, seguramente usted lo hubiese comprado. No estamos en esa situación, pero sí estamos en una situación de inflación constante y es un buen momento para comprar activos financieros inmobiliarios. Nada más, señores, os dejo mi correo electrónico, os lo escribo aquí, juanpedro@hipo.com, repito, juanpedro@hipo.com. Ha sido un placer. Seguiremos con esta senda de webinarios prácticamente todas las semanas. Espero, por favor, que me escribáis. Me encantará poder responderos sin ningún tipo de compromiso. Mi equipo está a vuestra total disposición. Como habéis visto, somos la primera fintech hipotecaria española. Tenemos más de 45.000 clientes. Hemos dado hipotecas por valor de más de 100 millones de euros. Es decir, somos una marca con prestigio en España. Hemos ayudado a cientos, miles de personas a darles soluciones hipotecarias y creemos que ahora somos más necesarios que nunca. Antes era mucho más fácil contratar una hipoteca, ahora va a ser mucho más difícil poner en rentabilidad algo que son nuestros ahorros, que es nuestra capacidad de endeudamiento y nos gustaría ayudaros. Como siempre, quien nos paga es el banco, no ustedes. Así que aquí les espero. Muchísimas gracias y cuidado ahí fuera.